Mariana Ucha y el licenciado Jorge Ramírez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Se los agradezco mucho. Muchas gracias. Para aclarar este tema, porque pues es un tema delicado, ¿no? Así es. Todo lo que es hoy día penal. Son temas muy delicados. Entonces, ayer dijimos que estaba ya el proceso de Antonio ya liberado. Así y es. Entonces Mauricio Martínez sacó este comunicado, que me imagino que ustedes ya lo leyeron. Claro. Así es. Y entonces sí quisiera que me explicara el caso, lo que nos estabas explicando ahorita, Mariana. Bueno, desde un inicio se argumentaba que, desde un inicio se argumentaba que eran 10 carpetas las que estaban, carpetas de investigación, 10 denuncias, que eran las que estaban, digamos, ante la autoridad en proceso. Sin embargo, únicamente fueron 6 denuncias. De esas 6 denuncias, 4 denuncias fueron determinadas como prescritas y enviados al archivo. ¿Por qué? Porque no fueron presentadas en tiempo y forma. Entonces, ¿qué es prescritas? Prescritas es que ya perdiste tu derecho por ley. Que no fueron presentadas en tiempo y forma. Así es. Entonces, como ya no tienes, ya no hay materia que resolver ahí. Okay. Y las otras 2, que sí tuvieron un proceso más largo, en ambas carpetas se determinó el no ejercicio de la acción penal, la no vinculación a proceso y por ende fueron enviadas al archivo. ¿En palabras normales? En palabras normales, sí. Mire, en palabras normales tenemos una carpeta que presenta a una persona de iniciales Cabe. Él se duele de que fue abusado sexualmente. ¿Cabe? ¿Así se llama? ¿Cabe? No, son sus iniciales. Porque no quería que se supiera, ¿no? Por un lado, porque no quería que se supiera su nombre completo, y por otro lado, porque es un derecho de todas las víctimas de que se resguarde su nombre completo, su identidad completa. Entonces, esta persona formula una denuncia, la Fiscalía integra esa denuncia y se formula una imputación en contra del señor Berumen. Cuando se formuló esa imputación, tuvimos conocimiento de la misma y se compareció al juzgado. En ese entonces estábamos viviendo el tema de la pandemia. El señor Berumen no pudo acudir en 2 diligencias porque tenía los síntomas del COVID. Eso se justificó ante el juez. Continuado con el procedimiento, el juez analizó todas las pruebas que había presentado el Ministerio Público y el juez determinó que esas pruebas no integran el delito de abuso sexual. Por esa razón dictó un auto de no vinculación a proceso. Eso sucedió el 21 de marzo del 2023. En contra de esta determinación, el abogado del señor Cabe interpuso el recurso de apelación. El mismo se tramitó ante la tercera sala penal del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde se confirmó el auto de no vinculación a proceso. Una magistrada, después de haber... ¿Qué quiere decir de no vinculación al proceso? Que no hay pruebas, que no se te puede decretar la vinculación a proceso, no se te puede llevar ante un juicio porque no hay elementos suficientes. Hoy en día el estándar probatorio para que la Fiscalía consiga una vinculación a proceso es reducido. Entonces, en este caso no había absolutamente nada, no había ningún medio probatorio para acreditar una conducta de abuso sexual. Pero ¿cuál prueba podría haber? Digo, para que yo entienda o entendamos todos, ¿qué es una prueba de abuso sexual que pasó hace tiempo? Bueno, una prueba de abuso sexual, ante todo, primero aparece la denuncia o querella de una persona que dice me pasó esto. Ahora, esa querella tiene que reunir una serie de requisitos. El principal es que sea verosímil. Yo no puedo venir aquí y decir que abusaron sexualmente de mí y salgo y me voy con ustedes a una fiesta. Eso ya lo hace inverosímil. Esta persona alega que fue abusada sexualmente, pero se fue 3-4 días con el señor Berumen a realizar un trabajo.
Esa y muchas otras pruebas más. O sea, estaba acusando a Toño y luego se fue a trabajar con él. Exacto. Sí. Ah, Y ok. aparte a otro estado, Sí. convivieron, hay Pasearon. fotos donde estuvieron paseando, o sea, donde Ajá. tú ves a una persona que la está pasando bien. Que lo que me imagino que eso traducido al lenguaje que entendemos es que obviamente nadie va a seguir una relación de amor o de amistad con O de trabajo. un violador. O de trabajo. Sí, 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 De de violar. trabajo. Que nos enfocáramos un poquito en lo que dice el comunicado y que vayan respondiendo. Por eso, claro. Sí. Porque justamente las carpetas de investigación, quisiera saber si ya están realmente cerradas, si siguen abiertas, qué es lo que sigue. Porque Nada más. como tú me dices, A 4 ver, ya a ver, prescribieron. deja que el- Nada más para concluir este tema, porque eso es parte del comunicado. El señor dice que la carpeta está abierta. Ajá. Bueno, tenemos un auto de no vinculación a proceso, la confirmación de una no vinculación a proceso y todavía después de eso el Ministerio Público decreta el archivo o no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Pues porque no hay pruebas. Ajá. El señor Cabe, más no Mauricio, el señor Cabe más no Mauricio, puede acudir y decir, quiero presentar otra prueba o quiero ofrecer esto o quiero ofrecer lo otro, pero no puede llevar al señor que va pasando por la esquina para que vaya y declare algo que no vivió, Claro. algo que no existió. Por eso es que nosotros afirmamos categóricamente que el tema de Cabe y el tema de la violación se encuentran completamente cerrados. ¿Por Ajá. qué? Pues porque ya no hay más elementos que tú, o sea, Sí. solo que inventes la nube negra y Sí. con eso vayas y lo Y trates en el de caso de probar. Mauricio Martínez, En el caso de Mauricio Martínez, yo quisiera primero que nada referir el siguiente antecedente. Mauricio refiere que los hechos ocurren en el año 2002. No dice mes, no dice día. Dice que un amigo de él lo recomienda con el señor Berumen y que al día siguiente tiene una reunión con el señor Berumen en un restaurante donde platican y conviven. Después de eso, alega que al día siguiente va a su casa y que supuestamente en la casa del señor Berumen, el señor Berumen lo toca. Palabras más, palabras menos, esa es la denuncia del señor Martínez. Yo me pregunto una cosa. En el 2002, el señor Martínez tenía 23 años de edad. Era una 23 persona... o 26. 23. Ah. Era una persona... Bueno, eso es lo que dice la carpeta. Ajá. Su edad real yo la No, desconozco. no, no. Él señala esa circunstancia, pero a los 23 años yo creo que cualquiera de nosotros tiene la suficiente capacidad para determinar qué es bueno o qué es malo. Y él tarda 20 años en formular su denuncia. Ujú. Dice que formula su denuncia porque escuchó que una artista del medio fue y denunció a un productor del medio. Ujú. Bueno, pues en 20 años, eso a cualquier persona le resta veracidad y credibilidad a su denuncia. ¿Por qué? Porque la memoria nos falla con el tiempo, o sea, se mezcla con otras vivencias y nos falla, o por qué le resta credibilidad. Pues mira, primero que nada porque él nunca dijo qué día, qué hora, en qué momento, no refiere circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, yo sí quiero pensar que él está inventando que le sucedió un hecho para denunciar a una persona con la que tiene un resentimiento. Al menos esa es mi punto de vista de por qué lo hizo. Que ese hecho sea cierto o que sea falso, desgraciadamente la autoridad ministerial ya no lo puede investigar. ¿Por qué? Porque la prescripción no es hacia el ciudadano, la prescripción es hacia la autoridad. La autoridad no puede venir ahorita a investigar hechos que ocurrieron hace 20 años. El único delito que permite que no opere la prescripción es el delito de desaparición forzada. ¿Por qué? Pues porque se desconoce el paradero de la víctima. No se sabe si la víctima vive, si murió,
donde está, en ese delito claramente está establecido que no opera ningún tipo de Bueno, y prescripción. este comunicado que sacó Mauricio Martínez diciendo que las carpetas no están cerradas, ¿es verdad o es falso? Es falso. ¿Es falso? ¿Usted también me dice que es falso? Sí, es falso. De hecho, nosotros trajimos... Bueno, mire, los- vamos a ir a un corte comercial. Ahorita regresamos Claro con que los sí. abogados Mariana Ucha y Jorge Ramírez, que son los abogados de Antonio Berumen. O el licenciado Jorge Ramírez, que son los abogados de Antonio Berumen. Y entonces nos quedamos en que yo le pregunté, en el comunicado de Mauricio Martínez dice que las carpetas siguen abiertas. Usted me dice que no. Así es, no están abiertas y la licenciada Mariana trae documentos con lo que se prueba esa afirmación. Sí, nosotros les trajimos estos documentos donde se acredita específicamente en las dos carpetas que tuvieron como un proceso, que no fueron prescritas, que fue una por el delito de violación y otra por el abuso sexual. En esas dos traemos el documento en donde se confirma que no hay vinculación a proceso y que se fueron enviadas ya al archivo, que es lo que comentaba el licenciado. La única manera de sacar lo de ahí del archivo, pues es que los denunciantes presentaran nuevas pruebas, pero no las hay. No las hay. O sea, no hay pruebas. Eso es una prueba convincente. A ver, Algo que es creíble. licenciado, hoy día está muy de moda que cualquier persona puede denunciar y decir, me violó o me acosó. Y entonces hay un proceso. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Porque ahorita cualquiera sin pruebas Te mete a la cárcel. te puede decir, tú me violaste. Y es mi palabra contra la tuya. ¿Cómo le Sí, hacemos? pero mire, por ejemplo, en el delito de violación, para contestar esa misma pregunta, número 1, tienen que hacerte un examen ginecológico. Tiene que haber una prueba de si hubo semen o no hubo semen, que es de fosfata. Tiene que haber testimonio. Tu dicho tiene que tener una secuencia lógica. Entonces, hoy en día, la obligación del Ministerio Público no es consignar por consignar, no es consignar por orden presidencial. ¿Por qué? Porque el juez tiene todas las facultades para no recibirle una solicitud o una formulación de imputación a proceso. Los delitos de violación, de abuso sexual, de corrupción de menores, durante muchísimo tiempo se han utilizado como moneda de cambio. Primeramente, algunas mujeres que no habían sido violadas o que no habían sido acosadas, lo más fácil para ella, en despecho o en represalia a lo que le había hecho su marido, su amante, su querido, etcétera, lo más fácil era ir y acusarlo. Ahora también yo quisiera hablar un poquito porque si bien ha habido una campaña ahorita en donde las víctimas son víctimas y que las víctimas pueden hablar en el momento que ellos se sientan listos y preparados para ir a denunciar. A lo mejor no se sentían preparados en Hace ese 20 años. momento, pero les tomó un tiempo hablar. Estamos en otro momento y sobre todo la revictimización, el no creerle a la víctima y que por eso mucha gente no se atreve a denunciar. La mayoría de los jueces se enfrentan y tienen que resolver en algunas ocasiones sobre un hilo muy delgado, en donde existe una versión del denunciante contra una versión de una persona que está siendo acusada. Muchas veces el acusado presenta pruebas que demuestran pues que había un chantaje, que había una extorsión, que había un despecho. Bueno, ahí el juez tiene elementos para resolver en un primer momento pues que la denuncia no es Pero cuando son verosímil. muchas personas las que denuncian a la misma persona. Aquí en este caso vale la pena también hacer comentario de una entrevista que le hicieron al señor Martínez y a otras personas en Grupo Milenio, en donde el señor Martínez convoca a que vayan muchas personas a denunciar a Antonio. O sea, él se está confabulando con 3 personas más para ir y acusarlo. Si yo soy víctima de un delito, pues yo voy y pido que me juzguen por el delito que me cometieron a mí.
no por el delito que le cometieron a un señor que ni conozco. Y en el caso de Antonio, de Mauricio, prescribió su denuncia, ¿verdad? Así es. Así Sí. es. Okay. O sea, ya no tiene delito que perseguir, pues. Pues no, porque como no se entró al estudio, porque la ley prevé que ese delito prescribió, si es que hubiera existido el delito, pues la autoridad ya no tiene la facultad de poder iniciar un procedimiento. Una pregunta con eso. técnica. Cuando fue el bautizo de Carlos Rivera, que ahí Mauricio vio a Antonio Berumen y dijo, ¿cómo es posible que esté libre un violador o algo así? ¿Cómo Eso- es posible que lo hayan invitado a un bautizo, a una persona como Toño Berumen, que es un violador? Ajá. Aquí- Y como la ley dijo que no es violador, entonces Aquí yo está quiero... incurriendo en un delito, Mauricio, ya no entendí. Aquí yo quiero traer a colación un principio de derecho que es básico en este momento, que es el principio de la presunción de inocencia. Absolutamente todos nosotros somos inocentes. Dejaremos de ser inocentes cuando un juez dicte una sentencia donde seamos condenados. El señor Berumen jamás ha sido condenado de ningún delito. Entonces, quien lo llama hoy en día como abusador sexual, en realidad lo está difamando, Claro. está atentando contra su honra. ¿Por qué? Porque número uno, quien lo llama así está vulnerando el principio de presunción de inocencia que protege al señor Berumen. Ahora, el señor Berumen tiene derecho a salir a la calle, a caminar, a ir a donde él quiera, a realizar cualquier actividad lícita. ¿Por qué? Bueno, pues porque dos jueces, un juez de control y una magistrada de una sala penal, determinaron que no hay elementos para procesarlo. O sea, no hay delito. No hay delito. No hay delito. Ajá. Entonces, es estéril, es inútil tratar de continuar con carpetas de averiguación que no te van a llevar a ningún lado. Exacto. Ahora, si tú quieres hacer esto para ganar publicidad, bueno, Yo no creo que muchas personas quieran ganar publicidad en algo tan doloroso, sobre todo siendo hombres, que te da todavía más pena que ser mujer. Pues sí, ¿O sí pero crees? si lo usas como publicidad, porque vas a sacar un disco, porque vas a poner una obra de teatro, o estás promocionando una película, pues Bueno, también y finalmente eso aquí debe basarnos en lo que dice el juez, en los dictámenes que han dado, ¿no? Que Sí, es que aquí no lo estamos, importante. exacto, aquí no hablamos de si le creemos o no. Aquí estamos hablando La de ley. la ley, de que Legalmente. nosotros nos sometimos a un proceso legal y que en ese proceso legal Así salió. ¿Cuánto tiempo llevaban en este las dos proceso? partes. Porque creo que llevaban varios años, ¿no? de inicios de fines del 2021, luego, perdón, no, 22 y 23. 22 y 23. Finales del Sí. 2022 y el Y todo el 2023 fueron. 23. Ajá, o sea, por ejemplo, ellos siguen diciendo que va a eventos como el del Sí. el bautizo que fue y no se presenta en las audiencias. Y yo digo, pero pues es que ya no hay audiencias, o sea, este asunto está cerrado Sí. desde Y lo agosto, que dijo julio Max del año de que pasado. cómo te proteges, porque creo que eso no quedó claro. Si cualquiera puede decir que uno abusó de ellos, ¿cómo se puede uno proteger? Bueno, pues también la ley te da la facultad de que si alguien te hace una denuncia, pues tú puedes contratar a un abogado o puedes contratar a un defensor, puedes acudir con un defensor de oficio o puedes ir solita ante la autoridad donde está esa Pero es tu carpeta. palabra contra la del otro. Creo que ahorita algunos No, pero actores tienes que estaban aportar pruebas, uniendo, pero ¿no? tienes que aportar Para pruebas. hacer una ley Exacto. justamente para que no se haga del escarnio público de las personas. Entre ellas creo que estaba, varios actores que querían hacer una ley justamente por si te acusaban, no revelaran tus Bueno, pero datos eso es y un, todo. un decir Sí. y quién sabe si se haga la ley o no. Lo que sí le quiero preguntar, licenciado, es, ¿hay posibilidad de que ustedes demanden a Mauricio Martínez? Bueno, nosotros personalmente no, quien lo tiene Digo, que demandar Antonio. es el señor Berumen y sí, tiene todas las posibilidades del mundo.
si siguiera Mauricio haciendo. No, No necesariamente. En realidad, con todo lo que ha pasado en estos casi 2 él años. tiene la posibilidad de contrademandar a Claro, Mauricio Martínez. incluso a él y a muchos que participaron en las carpetas que no acreditaron su dicho. Ok. Y también algunos medios de comunicación que se encargaron de hacer Sí. pedazos de su honra ¿Y lo va a y su hacer? ¿Y reputación. va a hacerlo? ¿Va a No demandar? sabemos, pero hay que preguntarle a él, ¿verdad, licenciado? Así es. Sí, pero Bueno, pues yo le agradezco mucho que haya venido, licenciado, se lo agradezco muchísimo, el licenciado Jorge Ramírez y la licenciada Mariana Ucha. Entonces ya esto, nada más para concluir, ¿están cerradas las carpetas? Están cerradas. Están ¿No cerradas. hay delito que perseguir? no, hay problema. ¿Está concluido el juicio Está de Antonio concluido. Berumen? Claro que está sí. concluido. Y Antonio Bueno. está Libre. Es libre. Por eso puede no ha sido ir juzgado. a donde quiera, porque él ya Exacto. fue juzgado y él ya tuvo una resolución y fue favorable porque él demostró que es inocente. Bueno. De pues hecho, les vamos a dejar copias de ¿Me los dejan documentos, esto? ajá, Ah, para órale. que ustedes cualquier cosa Ah, puedan. muchas gracias. Por si quieren aquí aclarar algo, pues aquí están los documentos que nos trajeron los licenciados. Y aquí está todo el expediente, pues quien quiera, aquí está. Pues yo le agradezco Al que contrario, nos haya licenciado. dado la oportunidad. Muchas Y gracias. también Muchas gracias. en nombre de mi cliente, del señor Berumen, pues le agradezco que le haya abierto los micrófonos y así como usted lo hizo de una manera abierta e imparcial, yo creo que eso refrenda la calidad periodística de usted y del medio. Muchas gracias. Sí, siempre damos todas las voces, como dice Pepe Cárdenas, todas las noticias y todas las voces. Claro que Para eso sí. está abierto el micrófono. Muchas Claro que gracias, sí. licenciado. A sus Gracias, órdenes. licenciado. Gracias.